Hay que dibujarlo de planta y de perfil, ¿eh? Gracias, Ricardo. Gracias, Nancy. Bien. Importante que lo dibujen en ambos lados porque es como se pueden dar cuenta de dónde se va a cortar. Aquí es claro, según yo, darse cuenta que se va a cortar por aquí. Aquí exactamente se va a cortar el tornillo. Y hice un esquema, dibujo 3D, donde les muestro que son dos, como son dos tornillos, son dos círculos los que se cortan. Por lo tanto, el área va a ser calculada con el área de un círculo. Mis datos, el diámetro de los tornillos es de 5 octavos. Esto obviamente tienen que entender de que cuando yo aplique estas fuerzas no se va a capar de acá de la punta del tornillo ni de acá del otro lado. Se va a trozar a la mitad del tornillo. Diámetro 5 octavos, esfuerzo cortante es lo que me están pidiendo y la carga que se está aplicando son 5,000 libras. Ecuación, bueno, obviamente va a haber dos cortes nada más, porque son dos tornillos, un corte por cada tornillo, esfuerzo cortante igual a la carga entre el área paralela a la carga. El área de un círculo, pi por diámetro cuadrado entre 4, el área total son dos áreas, pi por diámetro cuadrado entre 4 por 2, porque son dos tornillos y cada uno va a tener un corte. Calculamos el esfuerzo cortante, esto me queda pi diámetro cuadrado entre 2, mando el 2 para arriba, me queda 5,000 la carga entre pi por diámetro al cuadrado. 5 octavos son 0.625. Usen la calculadora y me dicen si está correcto. Gracias. Bien, como ven, es muy sencillo. Hay un tema al final de esta unidad que habla de esfuerzos permisibles. Yo aquí lo tengo como permisibles, aunque lo vamos a ver más adelante. Estos esfuerzos permisibles, fíjense lo interesante que puede ser esto. Quiero que me digan si esta placa, ¿por dónde se va a romper primero? Voy a poner un ejemplo de permisibles. Yo digo que si estas placas las estiro, se me pudiera romper seguramente de aquí.
Es decir, cuando yo le jale aquí con esta carga, se me puede romper por tensión, no por cortante, y me puede dejar la placa así, como lo voy a poner ahorita. Imaginen que tengo mi placa, así está. Cuando le aplico la carga, resulta que se rompió y me quedó así. Es decir, que antes de que se me rompieran los tornillos por cortante, se me rompió por tensión el pedazo de placa después de las perforaciones. Y esto lo calculo por tensión, lo calculo con esfuerzo a la tensión igual a la carga entre el área. Y el área que ocuparía para calcular esto serían estas pequeñas áreas. Voy a ponerlo en 3D. Ahí está. Las áreas que tendría que ocupar para calcular este esfuerzo a tensión serían estas. Y entonces yo tendría que ver por dónde me va a fallar esta pieza, si se me va a romper por cortante el tornillo o se me va a romper por tensión el pedazo de placa. Esto sucede cuando yo no tomo en cuenta el material que le quito. Ejemplo sería, si yo le hago 3 agujeros a esto, tres agujeros en lugar de, es decir, que tenga 3 tornillos, pues me aseguro que por cortante no se vaya a fallar, pero me quedan aquí pedazos muy pequeños de material. Aquí me quedan pedazos muy pequeños de material, por lo tanto, cuando yo le jale se va a romper por tensión, pero la placa, no el tornillo. A eso es lo que se refiere esfuerzos permisibles. Y tendríamos que calcular por tensión, por cortante, diferentes zonas de la pieza para saber por dónde va a fallar. Bueno, vamos al siguiente problema. Profe, Sí, más, José. entonces, aunque haya un esfuerzo cortante, no significa que la pieza se va a cortar, va a ser una acción de corte. Sí hay O sea, una acción de corte, nomás hay que ver si es suficiente como para que rebase el límite acortante de ese material. Porque si no lo rebasa, no se va a cortar. ok. Algunos de ustedes en su tarea, un problema me lo hicieron solamente calculado con deformación o con esfuerzo. Pero hay que hacerlo por los dos. Ahí cuando ven su calificación, ahí les puse el comentario. Para poder decidir de qué diámetro iban a ser los tornillos o varillas, tenemos que hacer el cálculo por los dos lados. Incluso los comenté en la clase pasada como un resultado de la observación que hizo Andrés. Bueno, vamos a otro problema. Son muy sencillos, pero sí requiere que sean minuciosos en su dibujo y en la observación de corte. Voy por otro. Este es otro ejemplo interesante de cortante. Ahora le quiero hacer un agujero a una placa. Quiero hacerle un agujero con una barra, la presión de tal forma que lo atraviese y le haga un sacabocados, pues. Copien, por favor, sí, todavía tenemos tiempo. Copien el problema y vamos a resolver este. También es por cortante.
La tarea de cortante es muy sencilla, yo creo que se la voy a subir. Sí, no tiene mayor problema. Se lo subo hoy o mañana. Me avisan cuando terminen. Gracias. Muy bien. Durante 4. Ok. Bueno, aquí quiero que observen lo siguiente. Si bien se le va a hacer un agujero a esta placa, no vayan a cometer el error de pensar que el área que está sometido a cortante es un círculo. El área sometido a cortante es un anillo. Aquí hay que cortar aquí y aquí. Y si lo veo en tercera dimensión, es un anillo. Acá se lo dibujé. Quiere decir que el área de corte no es el área de un círculo, sino el área de un anillo. El anillo tiene un espesor igualito al de la placa. El espesor es de 10 milímetros, 1 centímetro de espesor de la placa de acero. Y el diámetro del anillo, pues es el diámetro del agujero que le quiero hacer, que a final de cuentas es una barra, un punzón, se llaman punzón o punzón, aquí está. Se le llama punzón, se utilizan para hacer agujeros, nada más, sí, con pura presión, sin tener que pues, meterle una broca. Entonces, con pura presión, pum, le sacan un pedacito de placa que a final de cuentas va a ser como una moneda. Así hacen las monedas que tenemos, monedas de 5 o 10 pesos. Fíjense que tiene un anillo y luego tiene una placa de relleno. Están hechas con punzones, así están hechas esas monedas. Ok, datos, diámetro 20 milímetros, el diámetro del agujero que le quiero hacer, el espesor de la placa que voy a perforar, 10 milímetros, el esfuerzo cortante máximo para que se rompa es de 34.5 gigapascales. Y me piden cuánta carga debo de aplicarle para que se haga el agujero a la placa. Bien, este diagrama se los puse para que se enteren bien de cómo calcular el área. Claro, un error en el cálculo de área es un error en el resultado. Esfuerzo cortante igual a carga entre área. El área para este caso es el perímetro del círculo multiplicado por el espesor. Como si este anillo lo desdoblaran y quedara así.
Dejen. Como si ese anillo, al desdoblarlo, voy a poner, a ver si se alcanza a ver. Ahí lo estoy desdoblando el anillo. Si yo lo parto y lo abro, me va a dar una cinta, que es toda el área de corte. Y esa cinta tiene de ancho el espesor de la placa y de largo el perímetro, pi por diámetro. ¿Entendió eso? Este es el área de corte, que es la superficie de este anillo. Por lo tanto, el área es pi por diámetro, el perímetro del agujero por el espesor de la placa. Calculamos esfuerzo cortante, perdón, la carga, despejando de la ecuación de esfuerzo cortante, y me queda igual a el área multiplicado por el esfuerzo cortante máximo para la ruptura, la falla del material que quiero que falle para que se corte. Calculen esto y me dicen si está correcto. Sí, profe. Perfecto. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? Por supuesto, la cantidad de problemas que puede haber son muchos dependiendo de la pieza y hay que observar dónde sería el cortante para calcular las zonas, las áreas, etcétera. Profe, es lo que le iba a decir, algún tip para saber qué en realidad es el área que estamos buscando. El tip más importante es que dibujen claramente. Aquí intencionalmente el autor me dice, le atraviesa la varilla y yo puse en morado lo que se cortó. Y acá lo separé para que se den cuenta de qué es lo que se corta. O sea, que el tubo ya estaba insertado. No, 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 no. Haz de cuenta que no hay ningún tubo para empezar. No hay Bueno, ningún tubo. Esta es sería una placa y le vas a hacer un agujero. Entonces agarras una varilla de acero muy dura y la empujas hasta que le saque en la punta, le va a sacar el pedazo de placa. En la punta de esta barra porque lo empujaste y lo va a cortar. Si agarras este pedazo que le sacó a la placa, te vas a dar cuenta que el corte lo hizo alrededor, así como está aquí. Así están hechas las monedas. Agarran una moneda y se van a dar cuenta que tiene de un material afuera y en medio tiene otro material diferente. Están hechos con punzones, todos ellos. De hecho, si se fijan bien, por ejemplo, a la moneda voy a poner, el material que le cortan a uno, para sacar el anillo exterior le cortan un centro. Ese centro lo usan para otro. Les sirve, por eso ven los tamaños de las monedas, que son arbitrarios, es para ahorrar material, es que lo que le corté a este se lo pongo a esta y lo que le corté a este se lo pongo a esta. Por eso tenemos monedas de 50 centavos, chiquititas, y si se fijan, es el corte que le hicieron a la moneda de 1 peso o de 2 pesos, no estoy seguro. A ver, me están corrigiendo ahí, le puse .0019 y es 20 milímetros. Déjame ver por qué hice eso. Por .01. Déjame ver por qué puse eso. 10 milímetros.
Diámetro 20 milímetros. Tienes razón, estoy equivocado ahí. Y por diámetro. Gracias, Ricardo. Tienes razón, Ricardo, ¿eh? ¿Y cuánto les dio el resultado, Ricardo? Ah, con 20 sí da. Bueno, no sé por qué le puse 19. Son 20. ¿Y da lo mismo? Y realmente lo que cambia es una 10 milésima. Bueno, gracias por la observación, Ricardo. Está correcto. Bueno, ¿algún otro comentario? No, profe. Bueno, nos vemos entonces la próxima clase. Voy a subir una tarea de cortantes, son muy sencillos, muy sencillo. Es solamente práctica. Entonces nos vemos la próxima clase. Ojalá que no se nos acabe la energía eléctrica porque nos faltaron todavía como unos 7. Sale, profe. Hasta luego, nos estamos viendo.